¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Quiero compartir contigo una parte de la palabra de Dios se encuentra en segunda a los tesalonicenses, a Timoteo, segunda a Timoteo capítulo 3, de los versículos 14 al 17. Lo voy a leer. Dice así, segunda a Timoteo 3, de los versículos 14 al 17. Dice así, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí voy a compartir con ustedes esta parte de la escritura, y basado en esta parte de la escritura, el tema de hoy es: la Biblia es inspirada por Dios. Antes que nada, quiero que comprendamos y meditemos que esta carta fue dirigida por el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor muy joven. Su papá era griego, no era cristiano, por lo que él no le pudo enseñar la fe en Cristo Jesús. Pero su mamá, Eunice, y su abuela, Loida, sí eran cristianas y anteriormente habían sido judías, por lo que tenían la costumbre como judías de enseñarle a Timoteo la palabra de Dios desde chiquito. En 2 Timoteo 3:14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, vamos por partes. Pero tú persiste. ¿Por qué le dice, pero tú persiste? Bueno, porque en el versículo anterior, en el versículo 13, se nos presentan personas que no persistieron, que no permanecieron. No permanecieron en la verdad, se desviaron, fueron engañadas y se convirtieron en engañadoras. Así lo dice el versículo anterior, 2 Timoteo 3:13. Dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, ahora es el versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste. Tu mamá, tu abuela, como buenas judías, te enseñaron las escrituras desde niño. Conserva esa enseñanza sin moverte. No la abandones. Persevera en la palabra de Dios. No te dejes engañar por otros cualquiera que traigan otros escritos. Este es un nuevo escrito de parte de Dios. Tradiciones o profecías. Dice aquí, irán de mal en peor. Irán de mal en peor. Pero para ti, Timoteo, va a ser muy cierto lo que dice el Salmo 1. En la ley de Jehová está tu delicia. En su ley meditarás de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haces prospera. Bueno, los que permanecen y los que no permanecen. Si aquí me están escuchando algunas personas que no tuvieron la bendición de que sus padres les enseñen la palabra de Dios, las escrituras desde niños, empiecen a leerla desde hoy, a meditarla. Oigan lo que dice el Señor Jesucristo, es una orden. El Señor Jesucristo dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí. Bueno, por eso es la orden de Jesucristo.
Basados pues en todo esto, vamos a contestar, ¿por qué debemos arraigarnos solamente en la Biblia? Solamente en la Biblia. Uno, teniendo en cuenta de quién lo aprendiste. Bueno, eso es en el caso de Timoteo. Teniendo en cuenta de quién la aprendiste. Tú persiste en esta palabra de Dios, sabiendo de quién has aprendido. Pues les estaba diciendo que lo aprendió de su mamá, Eunice, de su abuela, Loida. Exactamente eso lo dice en 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice y luego pasó para contigo. La pasaron de una generación a otra, mamá a su hija y de la hija a ti. De tu mamá también te la pasó a ti. Así que, por esas razones, sabiendo de quién has aprendido, permanece en esta palabra, permanece para que las honres. Qué bueno que haya padres que enseñen la Biblia y el Evangelio de salvación que ella contiene por la fe en Cristo. Padres, es su privilegio y su deber enseñarles a sus hijos quién es el Salvador, presentarles a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y si alguno me dice, yo no sé predicar, yo no soy predicador, no importa que no seas predicador. Haz lo mejor que puedas. No creas que porque hay muchos buenos predicadores, por eso tus hijos se van a convertir. No, no es por los buenos predicadores. Cuando una persona se convierte, es a pesar de los predicadores. A pesar de los predicadores. Es una revelación de Dios. No es por un buen predicador. Es una revelación de Dios. Así lo enseñó Jesucristo. Mateo 11:25. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Bueno, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino... nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelar. Es una revelación de Dios. Así que a predicarle a sus hijos. 2. Bueno, antes de cerrar el punto número 1. Entonces, ¿de quién aprendió Timoteo? ¿De su mamá Eunice? ¿De su abuela Loida? No. Lo aprendió del mismo Señor Dios Todopoderoso que le reveló a su Hijo Jesucristo el Evangelio de salvación, el perdón de pecados por su sacrificio. Por eso, sabiendo de quién has aprendido, permanece. Qué bueno que tu mamá te lo enseñó, qué bueno que tu abuelita también te lo enseñó, pero fueron instrumentos. El verdadero maestro tuyo, el que verdaderamente te enseñó por revelación, fue Dios mismo. Bueno, una vez sabiendo de quién has aprendido, permanece. 2, ¿por qué debemos permanecer en la Biblia? 2, porque la Biblia es santa. Eso dice 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sagradas escrituras. La palabra de Dios es santa como Dios es santo. Permanezcamos en ella, no la abandonemos, fundemos nuestra vida en la palabra profética más segura. No la cambiemos por ningún otro libro. Aunque los hombres digan, este otro libro es divinamente inspirado y es el Corán, o es la revelación que recibió Elena G. de White. No, hermanos, no. En el Corán nunca vas a encontrar esta frase, así dice Jehová. No, solamente en la Biblia. En el Ramayana tampoco vas a encontrar, vino a mí palabra de Jehová el Señor diciendo. No, no vas a encontrar eso. Tampoco en los Vedas, en el Popol Vuh, vas a encontrar, yo Jehová digo esto. Solamente vas a encontrar eso en la palabra de Dios.
el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso debemos permanecer en ella, porque es palabra santa, palabra de Dios. 3. ¿Por qué tenemos que permanecer solamente en la Biblia? Solamente en la Biblia. 3. Por el poder que tiene para salvar a los pecadores. Sí, 2 Timoteo 3:15 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. No hay otro poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. La palabra es poder de Dios para salvación. El poder de Dios no tiene límites, pero no es una fuerza bruta, es un poder sabio. Es un poder sensato, poderoso, inteligente, y derriba todo argumento que tú puedas tener. Si tienes el argumento de la teoría de la evolución, oye bien lo que te digo, es teoría, no es conocimiento científico, como te lo presentan o creen. Te lo dicen y te lo dicen, y tú crees que es un conocimiento científico. No, es teoría. Las teorías no son conocimientos científicos. La teoría de la evolución te dice que tu papá fue un chango. Y la Biblia te dice que tu papá es Dios. La dianética te dice que tú eres el centro del universo, que en ti hay una fuerza sin límites, un potencial ilimitado. O sea que tú eres Dios. Y la Biblia, en cambio, te dice que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Sin eso no eres nada. La Biblia tiene poder para transformar tu vida. El mismo poder que, que se implementó cuando se dijo, sea la luz, haya lumbreras en el firmamento. Ese mismo poder es el que obra en ti para decirte, sé sano, no te apartes como los otros. ¿A quién iremos si solamente tú tienes poder y palabras de vida eterna? Le dijeron a Jesucristo. Y a ti te dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Poder de Dios. Por eso no nos movamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Razón número 4, para permanecer en la Biblia. Aparte de quién no lo hemos aprendido, de Dios. Es santa y es poderosa. Y aparte, la cuarta es porque nos guían a Cristo. Es lo único que nos guía a Cristo, el Salvador. La palabra, lumbrera que alumbra mi camino y me lleva a Cristo. La palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 3:15 leímos hace rato, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que el apóstol Juan, por esa razón, dijo en su evangelio, la razón por la que yo escribí este evangelio es, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no escribí yo aquí en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, no solamente del Evangelio de Juan, sino de la Biblia en general. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras, Juan 5:24, de cierto os digo, sin lugar a dudas, contundentemente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Qué mensaje del Señor Jesucristo! ¡Qué promesas del Señor Jesucristo! El que oye
y cree, tiene vida eterna. No habrá ya ninguna condenación para él. Ha pasado de un estado de muerte espiritual a la vida eterna. Permanece en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Son las que tienen el poder de salvar a los pecadores. Cuarta razón, por la cual tenemos, quinta razón, por la cual tenemos que permanecer en la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia es la única inspirada por Dios. No hay otros. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Así que la inspiración de la que se habla aquí no es como cuando decimos, ay, mira, ese escritor en verdad que estaba bien inspirado cuando escribió esta poesía, esta novela, este cuento. No, no es el tipo de inspiración del que se habla aquí. La palabra inspiración viene del griego, que es una palabra expulsada de la palabra de Dios. Eso quiere decir hablada, pronunciada, exhalada por Dios. Por Dios. Voy a decirles una definición de Teodoro Gaussen de lo que es la inspiración. La inspiración es ese poder inexplicable que el Espíritu Santo desplegó de antaño sobre los autores de las Sagradas Escrituras para su dirección, aún en el uso de las palabras que emplearon esos escritores y para preservarlas de todo error y de toda omisión. Nada falta, no hay errores. Estudia la Biblia. Y si tú dices, aquí hay una contradicción entre la Biblia. No, no es contradicción. Estúdiala mejor. Ya verás que no hay contradicción. Tampoco va a haber contradicción. Mira, aquí dice la Biblia esto, pero la ciencia dice esto otro. Tampoco va a haber esas contradicciones. Hasta ahora, más bien, la ciencia ha comprobado que la Biblia tiene razón. La Confesión de Fe de Westminster dice acerca de la inspiración, dice, el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, el consenso de todas sus partes, dice, la unidad que hay en ella, en la palabra de Dios, el fin que se propone alcanzar la Biblia en todo el libro, es darle la gloria, la honra a Dios. Deja claro que el único modo por el cual se puede alcanzar la salvación, que nosotros podemos alcanzar la salvación, es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, no hay otra. El apóstol Pablo se refería, cuando decía que esta es la palabra inspirada por Dios, se refería a que nosotros también tenemos, se refería al Antiguo Testamento, pero ahora también tenemos el Nuevo Testamento, que también es del mismo origen. Es la palabra de Dios. Miren, Juan capítulo, ya es el Nuevo Testamento, Juan 14:10, palabras de Cristo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Y mientras se completaba el canon, los apóstoles fueron usados por el Espíritu Santo y controlados por Él. Así dijo Jesucristo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os lo hará saber. Bueno, y en Éxodo 4, miren, el ejemplo que yo tengo más claro de la inspiración, de lo que es la inspiración, es este. Éxodo 4:10. Dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú me hablaras, porque yo soy tardo de habla, torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mundo? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Pues ve y estaré yo con tu boca y te enseñaré de lo que hayas de hablar. Vean lo que le dijo, estaré yo con tu boca. No le dijo, estaré yo en tus ideas, en tus pensamientos, en tu mente. No, en tu boca hablarás lo que yo te ponga. Me sorprende eso a mí, eso es la inspiración. Por eso, ahí mismo en Deuteronomio 4:2, no le añadas a la palabra que yo os mando, ni le disminuyas. Y Pedro el apóstol en su segunda epístola dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, amanezca en vuestros corazones. Para eso es la inspiración, revelación de la palabra de Dios, y es inspirada por Dios. No hay otro libro, no hay otro, aunque otros digan que también son inspiraciones de Dios, el libro del Mormón, los escritos de Elena G. de White, la perla del gran precio, cualquier otro. No, aunque lo digan, no es así. Miren, no hay más inspiración que los libros que están en la Biblia. La Biblia misma, previendo que esto iba a suceder, que iban a salir escritos que los hombres consideran inspirados. Miren cómo la Biblia les corta esa posibilidad. Apocalipsis 22:18, ya al final de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oiga las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ándale, Joseph Smith. Ándale, Elena G. de White. Ándale, profetas que andan por allí anunciando revelaciones. Ándale, apóstoles, que hay muchísimos ahora por todo el mundo, decretando en el nombre de Cristo, añadiendo y quitando lo que nunca debemos quitar ni poner, sino respetar, creer y obedecer la palabra de Dios. Bueno, porque es la única inspirada por Dios. Y aquí voy a terminar diciéndote, el mensaje de la palabra de Dios, ya te lo dije, pero quiero recordártelo. El mensaje de toda la Biblia, Jesucristo mismo lo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, es Cristo. Es que Jesucristo es el único que descendió del cielo con un propósito, de ser nuestro Salvador. Como nuestro Salvador vivió 33 años aproximadamente, santo, limpio de pecado, santo, nunca hubo engaño en su boca, así de santo fue puesto en la cruz, ofrenda perfecta, agradable a Dios por tu pecado y mi pecado. Resucitó al tercer día y te puede perdonar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Dios, el cual Dios tendrá misericordia, y vuélvanse al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Ven a Cristo. No te muevas de la palabra. Dios te bendiga. Amén.